importancia. Vamos a tratar de pasarla bien esta tarde escuchando estos temas. Ojalá se puedan comunicar con nosotros a través del chat, puedan hacernos sus preguntas, puedan hacer sus comentarios, o si gustan llamar aquí a la cabina, estamos en el 55 39 53 1505, 55 39 53 1505. Si quieren ustedes comentar algo, pasamos su llamada al aire, o comentarlo vía chat. Aquí vamos a estar tratando estos tres temas de hoy. Vamos a hacer el menú del misterio en tres tiempos, con el primer fenómeno de sincronicidad. Después vamos a hablar de esto de la sincronicidad. Después vamos a hablar de algo conocido como secretos del alma. Pero van a ver ustedes qué clase de secretos. No es la doctora Corazón, no ese tipo de secretos, sino son algunas cosas que en muchos casos nos pasan desapercibidas o no hemos puesto suficiente atención dentro del contexto de las cosas que se nos van revelando con el tiempo a través de la ciencia, de la religión, de la tecnología y todas estas cosas. Y vamos a terminar con la unión de la biotecnología, la biopolítica, la nanotecnología y el transhumanismo, estas disciplinas que, bueno, pues de alguna manera van afectando nuestro desarrollo humano, y ya se está manifestando dentro de poco. Bueno, pues vamos a ver cómo va a cambiar el paradigma de la sociedad humana con la computación cuántica, la nanotecnología y todos estos fenómenos que van creando una nueva plataforma para la existencia sobre el planeta Tierra. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar, no sin antes hacer patente la presencia de nuestro genio de la informática y las comunicaciones, quien nos está apoyando aquí en todas las emisiones, nuestro compañero y amigo Marco Alejandro Hernández. Marco, buenas tardes. Buenas tardes, queridos misterionautas, bienvenidos. Hoy tenemos un menú bastante surtido para todos ustedes y se den un agasajo de primera. Aquí estoy yo apoyando en el chat para sus preguntas y continuar con el programa. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a tratar de hacerlo de una manera más dinámica. Ojalá ustedes nos apoyen con algunas preguntas. Vamos a hacer algunos breves cortes en los que vamos a leer las preguntas. Vamos a poner alguna cortinilla y luego vamos a continuar con los siguientes temas, con los temas subsecuentes. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema de la sincronicidad. Mediante el principio de sincronicidad, que son cosas que siempre han sucedido en la humanidad, no crean ustedes que porque se les da un nombre, llega algún científico, alguna mente más perceptiva, llega alguna persona con mayor agudeza, digamos, o con mayor diligencia, y le pone nombre a los fenómenos que han ocurrido durante la historia completa de la humanidad. Entonces, bueno, pues en algún momento de la historia aparece el doctor Carlos Gustavo Jung, que es uno de los grandes mentes maestras del siglo XX. El doctor Carlos Gustavo Jung, junto con Sigmund Freud, junto con Alfred Adler, fueron los que crearon lo que conocemos hoy como el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, partiendo de ahí hacia diversos lugares, ¿no? Sigmund Freud, bueno, pues siguió buscando que se diera el reconocimiento
a la psicología como una ciencia, porque cuando aparece la psicología pues parece ser una pseudociencia, o así al menos de esa manera la tasaban los científicos, los que en ese momento eran, digamos, la élite de la ciencia. Después, Alfred Adler se sigue más o menos por el camino de Sigmund Freud, siendo condiscípulo de él, y Carlos Gustavo Jung, el más brillante de ellos, o más o menos de la misma talla que Sigmund Freud, pero yo creo que un poco más audaz, más intrépido para la cuestión de la investigación y la promulgación de conceptos. Aparece Carlos Gustavo Jung como al principio pareciera ser que Sigmund Freud quería dejarle la estafeta de la psicología, pero este joven en ese tiempo, era joven Carlos Gustavo Jung, bueno, pues empieza a trabajar en otras derivaciones o en otras ramas de la misma psicología, empieza a investigar también fenómenos del alma, fenómenos que aparentemente parecieran paranormales en algunos casos, porque él había sufrido de cuestiones de orden paranormal en su infancia. Hay un texto que se llama Memorias, Pensamientos y Sueños de Carlos Gustavo Jung, donde él narra una serie de sucesos de orden anormal, de orden paranormal, que sucedieron en su infancia, que sucedieron en su adolescencia. Entonces a él siempre le interesó esta parte a la que la ciencia no atiende, no le pone suficiente atención, y que solamente intenta muchas veces descalificar diciendo que son meras coincidencias, o que son productos del azar, o que son excepciones a la regla. Recordemos que los paradigmas científicos se forman a través de que se establece un método de investigación, y entonces ese método de investigación es el que rige todo desarrollo en cualquiera de los ámbitos de la ciencia, y que va generando un rigor de escrutinio sobre los métodos y los resultados que se utilizan para para la explicación o la experimentación con ciertos fenómenos. Entonces, bueno, cuando en este caso Carlos Gustavo Jung se da cuenta de que durante muchos años, durante mucho tiempo en la humanidad, ha aparecido un fenómeno, estamos hablando de una de las muchas investigaciones que desarrolló Carlos Gustavo Jung. Él se encerraba en una torre que construyó, Bollingen, me parece que se llamaba esta torre, y entonces él se ponía a investigar ahí, a trabajar durante buenos ratos, buenos lapsos, para no ser molestado, buscaba no ser molestado ahí y poder trabajar a conciencia en estas cosas. Entonces, mire, el paradigma científico nos habla de que en todo lo que rige la vida en este mundo, en este planeta en que vivimos nosotros, en este universo, quizá es muy pretencioso a veces lo que hace la ciencia, de decir que las leyes que ella descubre se aplican en todo el universo. Yo personalmente no creo que las leyes que se aplican aquí funcionen en todo el universo de la misma manera. Probablemente haya dimensiones o lugares donde estas leyes se quiebran. Un ejemplo de ello es la parte de la cuántica, la mecánica cuántica. Cuando entramos en el mundo subatómico, las reglas de actuación de la materia
se rompen, se quiebran en el mundo cuántico. Y bueno, Carlos Gustavo Jung se dio cuenta de que en el mundo ordinario, en el que vivimos nosotros, ha habido momentos en que las reglas de causa y efecto, esta supuesta regla que rige nuestra existencia, de repente se ve rota, de repente se ve quebrada. Él da cuenta de una forma de conexión entre fenómenos o situaciones de la realidad que se enlazan de manera acasual, o sea, que no es una cuestión casuística, no es una cuestión de causa y efecto, que sin una aparente causa suceden estas cosas. Se da cuenta porque estas cosas las hemos vivido todos los seres humanos. Estas situaciones, estos fenómenos presentan una ligazón casual, lineal, que responde a la tradicional lógica causa y efecto. Dice Carlos Gustavo Jung en sus escritos en 1952, dice: la sincronicidad como principio de conexiones acasuales, publicado junto a una monografía de Wolfgang Paul, la influencia de las ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler en interpretación de la naturaleza y la psique. Sobre sincronicidad, dice en los encuentros de Éranos, estas famosas comidas de Éranos eran unas comidas donde, bueno, pues Carlos Gustavo Jung y un grupo de personas financiadas por una millonaria, una mujer millonaria que pone su casa en Éranos, y entonces invita al profesor Jung, ferviente admiradora de Carlos Gustavo Jung, invita al profesor Jung y a un grupo de personajes de la época a unas comidas, a unos convivios, a unos coloquios ahí que se hacían fabulosos para que se fueran exponiendo estas ideas. Y en uno de estos convivios establece que la manera en que los fenómenos se vinculan es a través de su significado. Él habla de un ejemplo de sincronicidad que se da cuando una persona constata que una imagen mental suya, recuerde que una imagen mental es netamente subjetiva. Nuestras imágenes mentales surgen de nuestro interior, no son cosas objetivas, no vienen de un objeto de fuera, sino vienen del sujeto, por eso se llaman subjetivas, vienen de nuestra parte interna. Es reflejada sin explicación casual por un evento material exterior a él. En términos de lo que decía Carlos Gustavo Jung, sería la concordancia en el nivel del significado de una imagen mental con un fenómeno material que se dan simultáneamente. Por lo tanto, Jung considera que las sincronicidades son coincidencias significativas acasuales. La coincidencia de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí causalmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. Una de las citas favoritas de Carlos Gustavo Jung, de sincronicidad, se remite a la obra de Lewis Carroll. Ustedes sabrán, queridos misterionautas, que Lewis Carroll es aquel que escribe el famoso cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y luego escribe unas secuelas de este libro. Una de ellas se llama A través del espejo, en la cual la reina Blanca le dice a Alicia: es mala memoria la que funciona solo hacia atrás. Fíjense, la reina Blanca le dice a Alicia
en este cuento de A través del espejo, que es mala memoria la que funciona solo hacia atrás. El surrealismo dio una gran importancia también a ese tipo de fenómenos, a los que André Breton denominó azar objetivo. Y bueno, Carlos Gustavo Jung habla de dos casos muy significativos en sus argumentos acerca de esta sincronicidad, y explica la manera expone la manera en que suelen presentarse en la vida práctica estas coincidencias aparentemente sin sentido. Y entonces él habla de que un joven paciente soñó en un momento decisivo de su tratamiento psicológico, que le regalaban un escarabajo de oro. Mientras la paciente le contaba el sueño al doctor Jung, él estaba sentado de espaldas a la ventana y de repente oyó que empezaban a golpear el vidrio como si alguien hubiese estado o estuviese aventando piedritas al vidrio. Y entonces se volvió hacia el vidrio, hacia la ventana, y fue de una enorme sorpresa cuando un insecto volador chocaba contra la ventana. Abrió la ventana y vio caer en el suelo a un escarabajo de color dorado, justo como el que la muchacha, la joven, le había descrito al doctor Carlos Gustavo Jung. Este tipo de escarabajos pues son muy raros por ahí, por donde vivía el doctor Jung, el doctor Carlos Gustavo Jung. Y bueno, pues esto fue es a lo que él llama sincronicidad. La mujer estaba describiendo una imagen que le venía en la cabeza y al poco rato, a los pocos minutos de que estaba haciendo esta descripción, aparece el escarabajo golpeando en la ventana. Es algo muy parecido, le decía yo a ustedes, queridos misterionautas, que estas cosas suceden y han sucedido desde mucho tiempo atrás. Es algo muy parecido a cuando nosotros pensamos que va, digamos que o soñamos o pensamos en una persona que no hemos visto durante mucho tiempo. Vamos a suponer que de repente yo digo a Pedrito o a Juanito o a Pepito, ya tiene mucho tiempo que no lo veo. Ese cuate estaba conmigo en la secundaria y éramos buenos amigos y esto, pero pues dejé de verlo hace muchos años. Y entonces, digamos que soñé con este amigo, o tengo allí alguna reminiscencia, algún recuerdo que generalmente se presenta en el sueño de esta época, y al día siguiente me levanto, voy caminando por la calle y me encuentro a este amigo. Eso es una sincronicidad. O también cuando, por ejemplo, está uno buscando en algún texto, está uno leyendo algo que le interesa. Por ejemplo, vamos a suponer que leo yo la palabra vinagre, por decir algo, y entonces prendo la televisión o prendo el radio y están hablando del vinagre. Eso es una sincronicidad. Aparentemente dice uno, bueno, pues ¿cómo puede ser posible que estén hablando, que esté sucediendo esto y estén
se esté hablando de este asunto, ¿no? Eso es una sincronicidad. O puede ser, por ejemplo, como lo que nos sucedió hace algunos días, como el 19 de septiembre, que muchos teníamos en la memoria el 19 de septiembre de 1985, y que algunos con este memorial que se hizo, con este recordatorio, pensamos en todo lo que sucedió en aquel momento, y vuelve a suceder algo casi exactamente igual a lo de 1985. Y bueno, pues esas son los casos de sincronicidad, algunos de los casos de sincronicidad que pueden sucedernos o que suceden comúnmente, constantemente en nuestras vidas. Hay otro ejemplo de sincronicidad, que fue muy, incluso alguna vez en una entrevista, este maravilloso actor Anthony Hopkins, al que ustedes identifican y conocen por películas como El silencio de los inocentes, como Conoces a Joe Black, como Instinto, todas estas películas donde ha intervenido, El Rito, por ejemplo, esta última película de terror que hizo, todas estas películas donde, bueno, pues vemos la enorme capacidad actoral que tiene este señor. Y entonces a él un día lo estaban entrevistando y habló de un caso de sincronicidad que fue me dejó a mí impactado cuando lo dijo, porque pues pareciera algo irreal, ¿no? De repente este tipo de sincronicidad. Dice, fíjense, este personaje dice que estaban por filmar una película y él necesitaba urgentemente leer una novela que era la historia de esta película, de la película que iban a filmar, de la película que iban a grabar. Y entonces él va a una calle en Inglaterra, sale de su domicilio y se enfila hacia esa calle, se va a buscar la novela. Es una calle donde hay puras tiendas de libros, es una calle así donde hay tienda tras tienda de libros usados, libros nuevos, todo esto. Y entonces él va caminando ahí, va buscando, pregunta en una y otra librería, indistintamente, pregunta si hay alguna edición vieja, en algunos casos, en otros pregunta si hay alguna más modernona y todo eso. Resulta que termina el día con una enorme frustración porque no encuentra la novela. Y entonces, después de haber caminado tanto tiempo, va y se mete al metro de Londres para regresar a su casa ya en la tarde. Y entonces dice que se sienta en una banca, pone sus manos así, recarga sus brazos en el respaldo de la banca, voltea hacia su lado izquierdo y encuentra que alguien olvidó un libro ahí, alguien dejó olvidado un libro ahí en esa banca, en el metro de Londres. Entonces, por curiosidad o por lo que usted quiera, toma el libro que está ahí a un lado. ¿Y qué creen ustedes, queridos misterionautas? Era la novela que andaba buscando.
Exactamente la novela que él andaba buscando es la que encuentra Anthony Hopkins en el metro de Londres. Eso es un caso de sincronicidad. Bueno, y ni qué decir, hay casos como el de Guillermo I de Italia, que es un caso escalofriante, un caso verdaderamente escalofriante. Estas cosas no las investiga, yo creo que suficientemente la ciencia, porque no concuerdan con las estrategias y las plataformas cognitivas que ha estructurado la humanidad a través de los siglos. Esto de la sincronicidad es como si uno llegara a un examen, como si la vida o las situaciones de la vida fueran un examen y de repente le cambian a uno todas las preguntas. Llega uno al examen ya bien estudiadito, ya, y de repente llegas y las preguntas son completamente distintas. Esos son los casos que rompen toda lógica científica, toda lógica cognitiva. Entonces, bueno, fíjense ahí, este caso de Guillermo I es asombroso, bueno, de locura. Ahorita lo vamos a platicar. Volviendo a los que narra Carlos Gustavo Jung, dice que un paciente suyo regresaba a su casa tras estar en una consulta con el informe médico en su bolsillo. De repente se desplomó en plena calle el señor, cayó, y cuando lo llevaron a su casa moribundo, su mujer ya estaba inquieta y asustada porque al poco rato de haberse marchado su marido al médico, se había posado en su casa una bandada de pájaros. Como es natural, inmediatamente recordó los sucesos que habían tenido lugar en la muerte de uno de sus parientes, y entonces ella temió lo peor, temió que sucediera algo así con este. Fíjense cómo estas corazonadas revelaciones que de repente rompen todo lo paradigmático de la vida, son las que enriquecen nuestra vida. Realmente el misterio de todas estas cosas es lo que enriquece la vida. Si no, sería una vida demasiado mecánica y demasiado rutinaria. Yo pienso a veces que estas ironías del destino, porque parecen ser irónicas, cosas irónicas del destino de la vida, son para mostrarnos que estamos muy lejos todavía el género humano de tener un dominio o de acercarnos a la realidad, ¿no? Hay otro ejemplo donde un suceso de los que le decía, de los que le mencionaba hace un momento, donde Guillermo I tiene Guillermo I era un rey, fue un rey italiano, y este rey este personaje tiene pues una vida como la de cualquier monarca. Entonces, este señor dentro de su vida conoce a otro individuo que parece mucho a él. Es un cuate que tiene un enorme parecido físico con Guillermo I.
Entonces, bueno, pues se hace, como ustedes entenderán, pues se hace gran amigo de este señor. Y entonces él se intenta vivir como cerca de esta persona, ¿no? De este señor que era muy parecido a él. Entonces, bueno, pues le dice que si no, lo comienza a invitar a diversos eventos en el palacio. Lo comienza a invitar a diversos eventos en el palacio, y entonces este señor pues le dice que sí, ¿no? Pues imagínese, si el rey me invita a comer al palacio y me invita a los eventos palaciegos y todo este tipo de cosas, bueno, pues ¿por qué no voy a aceptar? Entonces, bueno, este señor pues va a todas a todos los eventos. Entonces Guillermo Humberto I acude a un restaurante en compañía de Aide Camp, mientras este señor, que era el dueño del restaurante, era muy parecido a él, y nota que él mismo y el dueño del restaurante eran como su doble, ¿no? Con la misma complexión y todo eso. Entonces ellos comienzan a conversar sobre el tema, y al ir hablando sobre sus vidas, van surgiendo diversas coincidencias que parecen de verdaderamente de locura. Los dos, Guillermo Humberto I y este señor, el dueño del restaurante, Emilio Ponza, nacieron el mismo día y en el mismo año. Nacieron el 14 de marzo de 1844. Ambos nacen en el mismo pueblo. Ambos se casaron con una mujer, fíjense lo que le estoy diciendo. Ambos nacen en el mismo día, en el mismo pueblo, se casan con una mujer de nombre Margarita. El dueño del restaurante abre su negocio el mismo día que Humberto I es coronado rey. Y el 29 de julio, esto es el 29 de julio de 1900. No, perdón, eso no es el 29 de julio. El 29 de julio de 1900 le informan que este señor, Emilio Ponza, murió, que tuvo una muerte misteriosa, de repente falleció en un misterioso accidente en el que un disparo equivocado o errático le quitó la vida. Y entonces, mientras él expresa sus condolencias a las personas que le estaban informando, un individuo de estos anarquistas de ese tiempo, un anarquista de entre la multitud, le dispara al rey, matándolo en el acto. Le dispara al rey matándolo en el acto. Fíjese usted qué cantidad de coincidencias, ¿no? Nacen entonces Guillermo Humberto I y Emilio Ponza, nacen el 14 de marzo de 1844, en el mismo lugar. Se casan con una mujer llamada Margarita, y los dos mueren en 1900, en julio de 1900, de un disparo, mientras le están informando a Humberto I
que Emilio Poncio murió. Estas cosas desafían cualquier lógica que uno piense que existe en la realidad. Entonces, estas cosas son verdaderamente, de locura, dijéramos, ¿no? Son para hacernos pensar en que la realidad no es tan, valga la expresión, real. La realidad que nosotros vemos no es tan real, ¿no? Uno de los actos de sincronicidad más asombrosos es, bueno, pues el hundimiento del Titanic, de aquella novela de Robertson que se llamaba Vanidad, y que casi es una coincidencia exacta las medidas del Titanic, la cantidad de tripulantes, la forma en que se hunde el barco, todas estas cosas las había anticipado 14 años antes el autor de esta novela. Entonces, bueno, pues lo entienda uno o no, esas cosas suceden y seguirán sucediendo hasta que la humanidad deje de ser humanidad. Sí, claro, antes no encontramos alguna forma digamos, de modificar esto a lo que llamamos nosotros realidad, pero todo esto es algo, desde aquel que le decía que piensa en alguien, que dice uno, ya tiene mucho tiempo que no veo a fulano de tal, y de repente encuentra uno a fulano de tal en algún lugar, ¿no? O ya tiene mucho que no me habla X persona, y de repente suena el teléfono y es X persona la que me está hablando. Esos son, no sé yo si sean de repente a lo mejor una conexión hasta telepática, o si en realidad sean cuestiones así como las llamamos de sincronicidad. Este fenómeno, bueno, pues ha asombrado a la humanidad desde tiempo inmemorial. O cuando usted tiene una especie de corazonada que dice, ay, no voy a ir a tal lugar, y entonces usted no llega a ese tal lugar, y de repente se entera que hubo un accidente, o que hubo algo ahí negativo, o que hubo alguna cosa rara, ¿no? Ahí, entonces, pues ha habido mucha gente que a raíz de este tipo de cosas, se ha salvado el pellejo. Ha habido casos de artistas que dicen que no se pudieron subir a un vuelo y al rato se enteran de que no pudieron llegar a tiempo al aeropuerto, y al rato se enteran de que el avión se cayó. Entonces, bueno, que dicen, yo vi el caso de un actor mexicano que dice que no se pudo subir, pero que él tenía también como una inquietud bastante rara, ¿no? Como de que algo iba a pasar y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues así sucedió. O por ejemplo, hay un caso de unos gemelos en el año 2002, que eran dos hermanos gemelos que tenían 70 años de edad y que murieron con una diferencia de pocas horas después de sufrir un accidente de tráfico distinto en la misma carretera del norte de Finlandia. O sea, los dos murieron con muy poca diferencia, estos dos gemelos, en una carretera en Finlandia, pero no iban en el mismo coche, iban en diferentes vehículos, en diferentes latitudes de carreteras finlandesas, y murieron ahí. El primero de los gemelos murió arrollado por un camión mientras iba en una bicicleta en
en Rai, a 600 kilómetros al norte de la capital de Helsinki. Murió exactamente a 1,5 kilómetros del punto donde falleció su hermano. ¿Esto es simplemente una coincidencia o es sincronicidad? Así exactamente los dos gemelos murieron ese mismo día. Otro caso fue en 1975, mientras una persona montaba en un ciclomotor en Bermuda, un hombre sufrió un encontronazo contra un taxi que lo mató, y un año más tarde el hermano de ese hombre muere exactamente del mismo modo. De esta forma iba montando en el mismo, fíjense, se iba a subir al mismo ciclomotor para rematar la mala suerte. El golpe lo recibió del mismo conductor a bordo del taxi, pero es que además el pasajero del taxi era el mismo. Fíjense nada más, ¿no? La cantidad de coincidencias ahí. O sea, mueren a manos del mismo conductor, con el mismo pasajero, atropellados en el mismo lugar. Estas cosas son vaya, verdaderamente de locura, ¿no? Le decía yo, desde la simple premonición, o a veces lo llama uno premonición, pero esto de pensar en alguien y encontrárselo, o de pensar en alguien y recibir una llamada de esta persona, o de pensar en algo y de repente, ¿cuántas veces no ha pensado usted en, por ejemplo, así un ejemplo muy burdo, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que no como una pitaya, ¿no? Una fruta de esas pitayas, y de repente entra algún familiar suyo y le dice a uno, ¿no quieres una pitaya? O sea, ahí, esos son fenómenos de sincronicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el fenómeno de la sincronicidad, y con esto terminamos el primer bloque. Si hay comentarios, llamadas o mensajes ahí, vamos a verlos, hacemos un breve corte y comenzamos con nuestro segundo tema. Ok, pues sí, aquí tenemos algunos mensajes y algunos saludos. Dice Jorge Guzmán, el Chunga, saludos a todos en el estudio. Saludos, Jorge. Te manda saludar el Barney. Saludos. Saludos al Barney. Dice Miriam, amor mío, saludos cordiales y gracias por todo lo que se comparte. Saludos a Miriam, amor mío. Héctor Ortiz Hernández dice saludos desde Dallas, Texas. Ah, caray, saludos a Texas, al estado de la estrella solitaria. Uh-huh. Alonso Hernández dice que saludos a todos en cabina, y tenemos una pregunta en el chat en www, para las personas que no tienen la plataforma en Facebook, es www.frecuenciaalternativaradio.com.mx. Ahí pueden estar escuchando la transmisión en vivo. Y dice Javier Vázquez, dice, también por este motivo Jung las llamó casualidades significativas. Y él dice que es, por ejemplo, ir pensando en una persona determinada por alguna circunstancia y encontrarlo. Y de repente la encuentras. Lo que dices de la pitaya, ¿no? Uh-huh. Entonces, que dice, parece que hay personas bastante propensas a este tipo de coincidencias significativas y que ocurren todo el tiempo, ¿no? Ahí. Sí, ocurren todo el tiempo, pero quien le puso nombre a este fenómeno fue el doctor Carlos Gustavo Jung, que era un observador perspicaz, ¿no? Era alguien que siempre estaba observando las cosas. Pues sí. Bueno, son todos los saludos. Muchas gracias los que se han estado conectando. Irela Rodríguez, Héctor Caos, Patuleca Lira, Benjamín Nogués, Miriam Amore, Claudia Lavés, que está un poco enferma, pero prontamente se recuperará. Saludos a Claudia. Uh-huh. Ana Miriam Bautista, Genoveva Hernández, Guadalupe Corona, allá en Los Ángeles, y Miriam de Dios. Muchas gracias a todos los que están conectando. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y regresamos. Unos minutitos y regresamos con ustedes. Ok, mientras los dejamos. Aquella película del Nombre de la Rosa, las élites del poder, las cúpulas religiosas
los señores feudales, todas estas gentes que se habían hecho del poder y que manipulaban a su antojo a las sociedades humanas, goteaban el conocimiento de una manera muy mezquina. Dejaban o daban muy poco de conocimiento a los demás, mientras ellos tenían acceso a todo el conocimiento posible hasta entonces. Cuando aparece Internet, cuando aparecen este tipo de tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, entonces se rompe ese paradigma. En aquel entonces las élites religiosas, los señores feudales, las universidades, los científicos, la élite de la ciencia y todos estos, tomaban el conocimiento para sí y no lo revelaban. Hay un axioma político que dice que el conocimiento es poder. Así que quien tiene acceso a informaciones privilegiadas tiene más poder. Pero llega el momento de esta ruptura a través de los medios masivos de información, no de comunicación, sino de información, como es Internet. Y entonces la mayor parte de los simples mortales, como ustedes y yo, tenemos acceso a estas informaciones. Sigue desde luego habiendo algunas informaciones que están en reserva, pero nuestros amigos, los que hacen hackeos por ahí, se encargan muchas veces de difundir aquello que las élites quieren ocultar. O aquellos personajes como Edward Snowden, aquel que balconeó, valga la expresión, lo que hacía la NSA, que es un apéndice de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, para esconder el conocimiento, para esconder los acontecimientos. Ha habido desde siempre una lucha entre lo que nos dejan saber. Por alguna razón, no la entiendo, yo no entiendo por qué no dejan saber muchas de las cosas que suceden. Quizá, o quién les dijo a ellos que el no decir las cosas, no decir la verdad de lo que sucede, digamos, es para proteger a la ciudadanía, por ejemplo, que es algo de lo que aducen muchas gentes, que para no crear caos, que para no crear alteraciones, que para que la sociedad se mantenga en un status quo, en un estado de paz, todo este tipo de cosas. Pero realmente estas cuestiones no son admisibles, vaya. ¿De qué nos quieren proteger, no? Entonces, bueno, estos personajes, estas gentes del poder, siempre, les decía, goteaban el conocimiento. Aparece Internet y entonces el conocimiento se masifica. Cualquier persona con una computadora, con un celular, con una tableta que tenga acceso a Internet, puede investigar sobre cualquier tema e investigar profundamente, ¿no?, sobre el tema, porque también estas mismas élites del poder, bueno, pues de alguna manera combaten esta apertura de información, tergiversando algunas informaciones, metiendo cosas que no son ciertas, todas estas cuestiones que ahora se ha convertido en una guerra de información. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre este aspecto de donde, fíjense ustedes que René Descartes, o Descartes, como muchos le dicen, creía que el asiento del alma, que donde se asentaba el alma humana, era en la glándula pineal. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces hablar de la glándula pineal.
ustedes seguramente en algún momento, en alguna visualización, en algún video, en alguna fotografía, que hoy nos llegan informaciones por toneladas, ¿no? Nosotros podemos ver información de cualquier tipo a todas horas. Y entonces hay por ejemplo, en el Vaticano hay una estatuilla y una estatua que parece una piña, es como una piña ahí. La glándula pineal parece una minúscula piñita en nuestro cerebro. Entonces, bueno, pues esta glándula, pensaba René Descartes, que ahí estaba el asiento del alma. Yo hice en algún momento un tema que se llamaba La conciencia y las moléculas. Tengo incluso un blog que es www.concienciaymoleculas.blogspot.com. En ese blog voy hablando de algunas de estas cosas, ¿no? Que no lo he actualizado, confieso, ya tiene algún tiempo, pero voy a empezar a actualizarlo nuevamente y a subir algunos de los videos que hacemos en este programa de Enigmas y Paradigmas, y algunos otros que voy a ir agregando para aclaraciones de algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, un científico norteamericano que se ha dedicado durante mucho tiempo a las investigaciones sobre la relación que tiene el DMT, que es la dimetiltriptamina, que es un psicodélico muy corto y muy potente, que al parecer tiene este personaje, este científico norteamericano, Rick Strassman se llama. Él piensa que la glándula pineal produce esta sustancia de manera endógena. Porque bueno, el hombre a través de la observación se dio cuenta que cuando los animales comían ciertos hongos o ciertas plantas, empezaban a tener un comportamiento atípico, anormal, un comportamiento raro. Entonces, el hombre experimenta con estos elementos biológicos, con hongos y con plantas, y descubre las drogas. Descubre cómo algunas de estas plantas, de estos hongos, contienen sustancias que activan una parte inexplorada en estado, digamos, normal del ser humano. Y en algunos casos, bueno, pues el DMT aparece en algunas de estos elementos biológicos. Este señor, el científico norteamericano Rick Strassman, estuvo haciendo experimentos desde 1991 con esta sustancia. Él decía que agarró a 60 voluntarios y comenzó a investigar en la universidad en la nueva escuela de medicina de Albuquerque. Era asociado, profesor de psiquiatría, y entonces empezó a experimentar con el DMT y sus efectos. Él se sentía atraído debido a que esta sustancia tiene una presencia endógena en nuestro cuerpo. Endógeno quiere decir que se genera en nuestro cuerpo.
debemos recordar que si nosotros supiéramos manejar nuestro organismo, supiéramos manejar nuestra mente, no necesitaríamos en ningún sentido utilizar drogas externas. El organismo produce sus propias drogas. Dopamina, serotonina, endorfinas, melatonina, este DMT, este DMT también es un producto del organismo humano. Y entonces, bueno, pues este señor empieza a experimentar con 60 gentes y se da cuenta que él tenía la creencia de que el DMT estaba en esa misteriosa y pequeña glándula pineal, que es un órgano situado en el centro del cerebro. Ahora, lo que les decía, la medicina moderna muchas veces este tipo de cosas las evita, como que dice, bueno, o las evita o no difunde información a propósito. Por ejemplo, en este caso, quizá no se difunda información a propósito para que la gente no pueda desarrollar alguna mayor actividad con esta glándula. Esta glándula, dicho sea de paso, es tiene un halo muy místico en las sociedades secretas también, la glándula pineal. De todos tipos, en las sociedades secretas que tienen, digamos que están alienadas o afiliadas a ese famoso nuevo orden mundial, o en las sociedades secretas que se dedican a las cosas positivas, digamos, como la famosa Hermandad Blanca, la Hermandad de los de Sergi Raymond de la Ferrier, todos estas gentes que practican la meditación y todas estas cosas, que nos pueden ayudar. Usted no descarte nada, querido misterionauta, no descarte el uso de la oración, de la meditación, de ejercicios para activar la energía de sus chakras, de los ejercicios para despertar el famoso Kundalini, tan llevado y tan traído, pero tampoco comprendido, ese asunto del Kundalini, todas estas cosas, porque en una de esas le atina y entonces va a tener una vida de una plenitud absoluta. Entonces, este pequeño órgano del cual no se difunde mucha información, y que solamente la ciencia dice no sirve para nada, y ya, con eso hace que quitemos la atención de ahí. Por eso dice que la medicina moderna no sabe, a pesar de que René Descartes, uno de los Descartes, uno de los pensadores más potentes de la época, digamos, del nacimiento de la ciencia humana, fue quien dijo que ahí estaba el asiento del alma. Muchas tradiciones místicas occidentales y orientales colocan nuestro más alto centro espiritual en esa glándula, en la glándula pineal. La pregunta es si el exceso de DMT en la glándula pineal es necesario, si el DMT está involucrado en los estados naturales psicodélicos, porque hay momentos en los que uno tiene algún tipo de reacción, digamos, no tan normal, en los que uno sale de los cartabones de la conducta normal. Hay algunas experiencias espirituales como el nacimiento, la muerte, la casi muerte, aquellas experiencias cercanas a la muerte, la psicosis,
y las experiencias espirituales en las que se activa la glándula pineal y la segregación, y se alía la segregación de melatonina con el DMT. Entonces, esta droga, digamos, o este alucinógeno que se puede generar de manera natural, tiene una influencia decisiva en el alma, porque el alma pues es la manera de ser de uno también. Entonces, esta sustancia y esta glándula, el DMT y la glándula pineal, pueden influir de una manera decisiva en el desenvolvimiento o en el desarrollo de nuestra individualidad, de nuestra persona, de nuestro ser. Esta investigación que se hizo, pues fue arrojando varios puntos. Algunas personas, después de investigar esto, sobre todo Rick Strassman, dice que para él, y escribió un libro ya hablando de este tema, dice que para él el tercer ojo es la puerta de la espiritualidad y la universalidad de la conciencia. Hay otras culturas que han hecho o que hicieron culto, que rindieron pleitesía a esta parte de nuestro cerebro. Una de las más prolíficas en ese sentido fueron los egipcios. Los egipcios generaron toda una preparación para lograr abrir el tercer ojo famoso. El ojo de Horus, le llamaban ellos. El tercer ojo, o Ajna, ese es el nombre místico que se le da. Este tercer ojo está diseñado para captar, fíjense lo que les voy a decir, está diseñado para captar información multidimensional. O sea, esta glándula pineal es una especie de antena capaz de captar información de múltiples dimensiones. Si nosotros logramos desarrollar esta parte de nuestro ser, que lo tenemos ahí, inutilizado por tanta basura que hemos dejado entrar a través de nuestros sentidos. Si yo me siento, me aplasto todos los días a ver la televisión 7 u 8 horas, evidentemente no voy a poder desarrollar mi glándula pineal. Si yo me intoxico con drogas y con alcohol, con hipersexualidad, no quiere decir que la sexualidad sea mala y esas cosas, pero que si yo me distraigo y me meto a ese mundo de sensaciones corporales, de dependencias físicas, voy a olvidarme del desarrollo de estas partes del alma, que es, decía Descartes, donde está el asiento del alma. Y esto a esto solamente se puede acceder, a este lugar, a esta glándula pineal, a este tercer ojo, solamente se puede acceder a través de la meditación, de la oración, del ayuno, de la disciplina, del conocimiento. Esto era todo, en Egipto era todo un ritual, desde la iniciación hasta la confirmación de que alguien
ya había logrado despertar su tercer ojo. Y entonces lo siguiente era ayudar a otros. Esto ya después se comercializó recientemente, en épocas recientes, como ustedes habrán escuchado los cursos de milagros. Ya se le dio otro enfoque. Hay gente que cobra por eso estoy diciendo que se comercializó. Y bueno, pues estos famosos cursos de milagros decían que tenían que ver con toda esta parafernalia ritual y de preparación que se hacía en el antiguo Egipto, acerca de la apertura del ajna o tercer ojo para captar información multidimensional. Esta antena nos permitiría, esta glándula pineal nos permite, además con el DMT y la melatonina y la serotonina, que son elementos que debemos aprender a manejar, son elementos internos de nosotros, está diseñado para captar información multidimensional, para conectar patrones de información y transmitirlos al cerebro físico. Es decir, esto puede captar puede captar algunos patrones que no son lógicos, que no entran dentro de la lógica convencional, o que no podemos captar conscientemente, que no podemos captar a través de nuestros sentidos físicos, de nuestro potencial físico, sensorial, y que nos pueden ayudar, esta glándula nos puede ayudar a comprender estos patrones, transmitirlos al cerebro. La glándula pineal está situada entre varias partes importantes de nuestro cerebro, entre la glándula pituitaria, el tálamo y el tallo, la amígdala, el hipotálamo, el cuerpo calloso. Todos estos rodean a la glándula pineal. Esta glándula, les decía yo, produce melatonina y serotonina y tiene una forma como de pequeña piña. El ojo de Horus es casi una representación gráfica de esta parte del cerebro. Si ustedes ven esa parte del cerebro, un corte de esa parte del cerebro y el ojo de Horus, ahí lo estamos viendo en pantalla, es una representación casi idéntica, ¿sí? Es un dibujo de esta parte de nuestro ser. Ese es el tercer ojo, el ojo de Horus. Esa es la parte de donde se alimenta el alma para la inspiración, las premoniciones, para todo este tipo de lógica superior. Yo la llamaría lógica superior, porque está muy por encima de las cosas que podemos captar en nuestros 5 sentidos. Algunos le llaman el sexto sentido, abrir la puerta para el sexto sentido. Hay también, y a ver, ahorita Marco nos lo va a poner ahí en pantalla, hay también una representación en el papiro de Abnes, que es una representación matemática del ojo de Horus. El papiro de Abnes era un papiro que medía 32 metros por 32 por 6 metros medía. Imagínense qué tamaño tenía ese papiro, ¿no? El papiro de Abnes, que medía 32 por 6 metros, y es una representación matemática del ojo de Horus. Es el lado derecho del ojo tiene, digamos, si hablamos de enteros, si hablamos de fracciones, porque ahí está, es una representación de fracciones matemáticas, esta
este papiro de Abnes. El lado derecho del ojo es un medio, la pupila es un cuarto, la ceja es un octavo, el lado izquierdo del ojo es un 16avo, la cola curvada del ojo es un 32avo y la lágrima que escurre del ojo es un 64avo. Tiene una métrica, fíjense ustedes, como digamos como en la música, ¿no? Un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo y un 64avo, ¿no? Es el tamaño, digamos, de las notas musicales. Entonces, bueno, pues ahí está encerrada incluso la ley de 7 para los que conocen el cuarto camino, que es una ley organizativa. Y ahorita vamos a ver algo que es verdaderamente sorprendente de esta parte de la glándula pineal, que es algo asombroso. Fíjense, hay casi un avatar, un personaje extraordinario, un poeta maravilloso y además visionario, de nombre William Blake. William Blake decía: somos llevados a creer una mentira cuando no vemos a través del ojo. Otra vez la repito: somos llevados a creer una mentira cuando no vemos a través del ojo, dijo William Blake. ¿A qué ojo se refiere? Al ojo de Horus, se refiere al tercer ojo, a la intuición, como la llamamos ahora. Esta especulación, que en las tradiciones ocultas seguramente es acompañada de una serie de experimentos de anatomía teúrgica, ha sido revivida en la actualidad con el descubrimiento de que la glándula pineal, esta glándula de la que hablamos, produce o secreta DMT, este poderoso enteógeno endógeno. Y una misteriosa coincidencia encontrada por el doctor Strassman, este doctor Rick Strassman, que escribió un libro acerca del DMT, habla de que hay una serie de coincidencias que tienen que ver, fíjense ustedes también, estamos hablando de esta métrica de las notas, y necesariamente tendríamos que hablar de escalas y recordemos, para los que conocen algo del sistema de conocimiento de cuarto camino, que la ley de 3 es una ley creadora, mientras la ley de 7 es una ley organizativa. Bueno, pues está implícito estas dos están implícitas en este asunto de la glándula pineal. Esta glándula se forma a partir, fíjense lo que les voy a comentar. Esta glándula pineal se forma a partir de la 7ª semana dentro del feto. Cuando el feto cumple 7 semanas, la glándula pineal se forma. Y curiosamente, ahorita decíamos del sexo, curiosamente es en el mismo momento en que se forma el sexo del feto. En la 7ª semana se forma el sexo y se forma la glándula pineal. ¿Esto será coincidencia? Otra vez, regresando a este asunto de los del cuarto camino, recuerden que la energía sexual está asociada, muy asociada, con el desarrollo espiritual. De tal manera que decía Gurdjieff
que si hay alguna alteración de orden sexual muy grave, la persona no se puede desarrollar espiritualmente de manera correcta, de manera adecuada. Entonces, fíjense, aquí tenemos las bases, unas de las bases de todo este asunto. La glándula se forma en la séptima semana dentro del feto, y la sexualidad se define a la séptima semana dentro del feto. Es decir, a los 49 días, que es un múltiplo de 7. 7 por 7, 49, son múltiplos de 7 a los 49 días. Esto ya nos llevaría a una segunda octava de creación, ¿no? De que se formó el feto, pasa la primera, la segunda semana, y ya nos lleva a una segunda octava donde aparece la sexualidad y la glándula pineal. Lo que se dice, fíjense bien, esto también, 49 días o 2 semanas, es lo que tarda un ser humano en reencarnar. Esto según el libro tibetano de los muertos, según el bardo Todol. Entonces, mucha gente piensa que la puerta de la reencarnación es a través del DMT y de la glándula pineal. Por eso le han llamado al DMT, le han llamado la molécula espiritual a este DMT. Entonces, bueno, dice que según el libro tibetano de los muertos, este bardo Todol, la reencarnación de las personas se da 2 semanas después de muertos, 49 días tardan en regresar. Aquí nosotros vamos a ver que se conecta la concepción antigua de la glándula con una puerta espiritual y un órgano de percepción metafísica, con los hallazgos de esta, y además con algunas de las hipótesis más radicales según el doctor Rick Strassman. Para hacer esto, primero sentaremos un contexto científico, histórico y simbólico de la glándula pineal, que ya hablamos del contexto histórico que viene desde el Egipto, ¿no? Esta glándula, que está, ya dijimos, en el centro del cerebro, con forma de pino o de piña, es pequeño, es parte del sistema endocrino y es responsable de producir melatonina a partir de la serotonina y la dimetiltropina o DMT, una sustancia psicodélica endógena, que quiere decir que la creamos nosotros, que está presente en pequeñas cantidades en buena parte de las especies de plantas, que tienen un precursor como la serotonina o el aminoácido triptófano, entre otras hormonas que emulan neurotransmisores. Su escritura, conformada por células muy similares a las de la retina, es considerado un vestigio de un tercer ojo. Las células de la glándula pineal son muy parecidas a las de la retina del ojo, por eso se le conoce como el tercer ojo. Y en algunos reptiles, este ojo parietal sigue funcionando como fotorreceptor. Por eso mucha gente piensa que esta glándula pineal no la inactivaron a través de enajenación y de ciertas prácticas aquellos que supuestamente crearon a la humanidad, desde algunas teorías, principalmente esta de los reptilianos o los Anunnaki famosos,
que ellos nos crearon, nos hibridaron y que inhibieron el correcto funcionamiento de esta glándula pineal, y que solamente algunos cuantos linajes conocen la forma de trabajar con esta glándula. La tienen bajo 1000 llaves ahí entre sus conocimientos secretos, y no la difunden. Entonces, bueno, pues lo poco que se ha ido trasminando, digamos, hacia el resto de los seres humanos con relación a esta glándula pineal, es lo que nosotros hemos ido viendo. Entonces, por eso se dice que estos reptiles, estos reptilianos, estos seres que supuestamente nos hibridaron, ellos sí tienen el dominio sobre esa glándula, y a nosotros pues nos la han modificado, nos la han anulado a través de hábitos y de costumbres que nos han impedido continuar con el desarrollo de esta. Y muchos estudios muestran que la glándula pineal es especialmente sensible a los campos magnéticos. Por eso también muchas veces se ha escuchado por ahí que no es prudente pasar muy cerca de donde hay de estos, ¿cómo se llama? Donde hay de estos cables de alta tensión, porque nos pueden afectar más de lo que ya estamos afectados. Y la secreción de diferentes hormonas es medida por la luz y la oscuridad a la cual es expuesta. La serotonina se incrementa con la luz y la melatonina necesita de la oscuridad, según dice Strassman, mientras el DMT puede ser generado naturalmente, y si se pasa mucho tiempo sin exponerse a la luz. Fíjense, el DMT puede ser creado. ¿Qué es lo que hacemos en una meditación? Cerrar los ojos para no percibir luz, meternos en un lugar, incluso hay ahora algunos lugares que se llaman de privación sensorial, donde donde se mete en una especie de tanques con agua, y ahí se anula toda sensación, toda percepción sensorial, ¿no? La luz, el ruido, todas esas cosas se anulan para poder entrar en una meditación adecuada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Cerramos los ojos en una meditación y empezamos a viajar en nuestro interior, y al no recibir luz estamos generando DMT, estamos generando este neurotransmisor, esta partícula espiritual que nos puede ayudar a activar de mejor manera la glándula pineal y traernos una serie de beneficios de los que no estamos gozando en este momento. No sé, ¿haya algunos comentarios, preguntas? Sí, hay bastante. Dice, bueno, Tellos Cruz, saludos, padrino, Dios te bendiga. Saludos. María Guadalupe Ruano López, saludos desde Guadalajara, felicidades por el programa. Saludos. Genoveva Friedman, buenísimo tema, muchísimas felicidades. Chacorta Raúl, saludos a todos en cabina, para Nelson Portilla, Lilia Chávez Granados y todas las personas que se han estado uniendo a través de la transmisión, muchas gracias. Y tenemos unas preguntas en el chat. Dice, ¿qué tanto hay de cierto que se puede activar la glándula pineal a través de los estereogramas? Dice Antonio Calzada. Sí, bueno, a través de los estereogramas, a través de los estos, ¿cómo se llaman? Los que usan también los que utilizan lo que utilizan en el Tíbet, los que son dibujos ahí. Los mudras. Bueno, a través de mudras, a través de estereogramas, no, estos tienen otro nombre.
ahorita me acuerdo cómo se llaman unos dibujos ahí que hacen que ahora los mandalas, ahora se los dejan a los niños y todo esto. Este tipo de prácticas, pero son buenas y pueden darse de esa manera. Podemos estimular la glándula pineal de esa manera, pero lo más recomendable es la ausencia de luz, es decir, la meditación. Recordemos que, fíjense bien, hay una parte bíblica, hay una sentencia, una parte de un evangelio donde dice este avatar del cristiano, Jesucristo, dice: cuando ores, dice, enciérrate en tu cámara y cierra todas las ventanas, las puertas, es decir, entra en completa oscuridad para que puedas captar las señales multidimensionales y los patrones el mundo espiritual. Entonces, lo más recomendable es la meditación para poder estimular la glándula pineal. Hay muchos tipos de meditación, hay algunas incluso que están dirigidas a la estimulación de la glándula pineal. Sí, dice Leo Portilla, dice: lo primero que se descubrió fue que la glándula pineal, a pesar de estar ubicada en el centro de la masa encefálica, era casi tan sensible a la luz como la retina. Ya lo habías hablado, la oscuridad lograba activarla, llevándola a producir mayor cantidad de melatonina, mientras que la luz la mantenía en una especie de letargo. Exactamente, sí. Sí, están bien informados, los sí, misterionautas. Tenemos puro misterionauta de calidad el día de hoy, man. Sí, dice Guadalupe Corona, aquí presentes otra vez, Tomás, te mando muchos saludos. Un abrazo, Guadalupe. Y es todo lo que tengo. Gracias por estarse conectando, las personas que estamos en línea. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con la nanotecnología y algunos otros temas anexos. No hacemos una pequeña pausa, no se despeguen. Frecuencia Alternativa Radio. Continuamos la primera parte de esta última es la nanotecnología. Bueno, vamos a hablar de nanotecnología, biotecnología, biopolítica y todos estos asuntos que tienen que ver con la creación de nuevas sociedades en la humanidad. Esto es una cosa que ya es, digamos, casi inevitable. Ya estamos ante una nueva plataforma de vida, ante una nueva forma de entender a la sociedad. Simplemente aquellos misterionautas que viven en la Unión Americana, que nos están escuchando, como nuestra amiga y ferviente escucha Guadalupe Corona, y algunos otros que nos han llamado del norte del continente. Pregúntense por qué Detroit, que había sido uno de los pulmones económicos de Estados Unidos, donde se fabricaban
coches a diestra y siniestra al por mayor. ¿Por qué esta ciudad hoy es una ciudad fantasma? Hoy la vemos casi como una ciudad fantasma. Porque va cambiando el contexto de lo que es la humanidad. Mientras nosotros estamos ahí sentados, comiendo papitas y viendo la televisión, el mundo va generando una evolución desmesurada, va generando un avance en el sentido tecnológico que va a afectar muchas cosas de las que hoy conocemos: la nanotecnología, la informática, la biotecnología, estos nuevos seres. Ustedes, si vieron la película Blade Runner, yo la vi en 1900, por allá por 1982, por ahí así, donde sale Harrison Ford. Por cierto, en la reedición de la película, en esta nueva versión de Blade Runner, también sale Harrison Ford. Creo que Blade Runner 2049 o algo así. Ya no existen las ciudades. Ahí nosotros vemos cómo ya no existen las ciudades con el concepto que nosotros tenemos de ciudades. ¿Por qué se van a modificar? Porque se modifican los intereses de las élites que tienen el poder. Entonces, de acuerdo a las necesidades, a las pautas paradigmáticas de las necesidades de estas élites, es como se van a ir conformando las nuevas ciudades, las nuevas congregaciones de seres humanos. Esto nosotros lo podemos ver por todos lados, ¿no? Como hace algún tiempo yo trabajaba en una empresa pública. Trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social aquí en la Ciudad de México, y entonces me enviaron a ver a atender una necesidad ahí de un individuo, un personaje cuyo nombre no voy a decir porque es todavía una persona pública y sigue siendo una persona pública, un hombre bastante buena onda, preocupado por el medio ambiente. Este señor salía haciendo comentarios ahí en noticieros de la televisión y cosas de ese tipo, y él estaba encargado de una parte de la cuestión ambiental. Y entonces, un día que estaba yo trabajando ahí, me salí a comer algo y entré a un restaurante que se llama todavía Arby's, y entonces en este restaurante ya no había meseros, ya no, prescindían completamente de los meseros. Es uno de los restaurantes más raro comparado con el concepto de lo que es un restaurante, una fonda, un lugar de comida rápida o de comida de este tipo. Ni siquiera los de comida rápida se parecían a este restaurante Arby's, que estaba hacia el sur de la Ciudad de México. No sé si todavía esté ahí. Era un restaurante muy singular porque uno llegaba y apretaba. Había unas pantallas táctiles, en ese tiempo eran raras. Hoy cualquier celular tiene una pantalla táctil.
En aquel tiempo era muy raro encontrar alguna computadora o algún dispositivo electrónico con pantalla táctil. Estoy hablando de 1994, entonces, o 1993, 94. Entonces llegué, estaba ahí una pantalla donde uno elegía el menú que iba a pedir, elegía la bebida, nada más le daba ahí ok, aceptar, y de repente ya a los pocos minutos salía alguien del fondo. No había nadie ni despachando, ni ni atendiendo a los comensales. Entonces, bueno, salía alguien y le decía, señor fulano de tal, porque uno ponía su nombre ahí, en la pantallita, señor Tomás, su hamburguesa y sus papas, su refresco, lo que había yo pedido ahí. Entonces, bueno, esto me pareció bastante extraño, pero así es como va cambiando la sociedad, ¿no? Ya no es como en un restaurante convencional o en uno de estos lugares que la mesera o el mesero andan atendiendo a la gente, se ponen a platicar con uno y todo ese tipo de cosas. No, ya era completamente tecnológico el asunto. Nada más estaban adentro los que cocinaban y el que salía a dejar los pedidos, pero no se veían casi, ¿no? Entonces, bueno, pues este cuate salía, entregaba el pedido y cobraba. Lo que se refiere a la nanotecnología, es un campo científico, un campo de ciencias aplicadas que está dedicado al control y a la manipulación de la materia en una escala menor que un micrómetro. Un micrómetro, pues, es una micra de 1 metro. Esta nanotecnología es para manipular a escala microscópica la materia. Hemos ido viendo cómo se ha ido miniaturizando todo. En los años 80, una computadora era del tamaño del cuarto donde estamos transmitiendo. En estos años, nosotros podemos tener un celular o una tableta que es miles de veces más poderoso que aquellas computadoras gigantescas que había en los años 70, 80, y que consumen mucho menos recursos y tienen un mucho mayor rendimiento. Esto quiere decir que se ha ido reduciendo a escalas verdaderamente minúsculas. Estamos hablando estamos hablando de lo que es un micrómetro, o sea, una micra, de lo que son micras. No estamos hablando de medidas ya ni de centímetros ni de milímetros, sino de micras. Entonces, miren ustedes, todo se ha ido miniaturizando, y la humanidad ha buscado y ha ido encontrando la forma de manipular en forma precisa los átomos y las moléculas para fabricar productos en microescalas. A la nanotecnología también se le llama nanotecnología molecular. Esta nanotecnología recuerden que aparecieron después de los bulbos los transistores, y así simultáneamente han venido apareciendo elementos mucho, pero mucho más pequeños. La dimensión del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros es la que se pretende que sea el estándar para la manipulación de la materia. Esto es efecto
del paradigma que se está estableciendo ahora de la física cuántica, de la mecánica cuántica. De la mecánica cuántica, de la física cuántica, hemos hablado muy poco, hemos hablado muy superficialmente, porque es una cuestión que no es tan, es más o menos no tan difícil de explicar, pero sí es difícil de manejar. Han ido creando trampas para electrones y cosas así, para manejar en una escala subatómica la materia. Ahí en el rango subatómico, decíamos hace un momento, se rompe la lógica del mundo en el que vivimos nosotros. En este mundo, bueno, pues existen millones, cientos de millones de posibilidades de las cosas. Este mundo es realmente, les decía yo, difícil de manejar. En este mundo, por ejemplo, para ponerles un ejemplo rápido, si nosotros pusiéramos desdobláramos un dado, si nosotros tenemos un dado normal y lo tiramos en una mesa, nos va a aparecer un número en la parte de arriba, que puede ser el 1, el 6, el 3, el 5, cualquiera de los números. Pero si nosotros tiráramos un dado cuántico, nos aparecerían al mismo tiempo todos los números en una cara del mismo dado. Es decir, hagan de cuenta que desdobláramos el dado y pudiéramos ver en una sola emisión todas las posibilidades que el dado nos puede arrojar. Y eso estamos hablando con un dado, con una cosa pequeña, ¿no? Entonces, esto ya se está buscando dominar. Incluso ya se habla de que hay una computadora cuántica, se llama D-Wave, y esta computadora cuántica, bueno, pues va a dar una serie de posibilidades extraordinarias a las sociedades humanas. Esto implica ya un cambio per se de una naturaleza verdaderamente gigantesca, ¿no? Todo lo que se ha hecho con las computadoras, con las impresoras 3D, que se puede imprimir de todo, se pueden imprimir órganos humanos, se pueden imprimir guitarras, pistolas, relojes, lo que usted quiera se puede imprimir. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo en el aspecto tecnológico van a generar un enorme cambio social. Mientras nosotros seguimos sentados frente a la televisión comiendo papitas y cacahuates. Todas estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. Esto no quiere decir que vaya a cambiar nuestra naturaleza humana de golpe y porrazo, pero sí quiere decir que se están intentando cosas que parecen de verdadera ciencia ficción o de verdadera incredibilidad. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes, misterionautas, si les digo que dentro de muy poco tiempo van a poder transferir la conciencia completa de un ser humano, la experiencia de vida de un ser humano, la van a poder transferir a un USB, a un pendrive, a una computadora? Y entonces esto quiere decir que nos vamos a convertir en inmortales. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente cuenta en un ser humano es su experiencia de vida. Entonces, si yo tengo esta experiencia de vida y la trasladan a una computadora, ahí voy a poder permanecer en esa computadora por siglos, quizá por milenios. Si me construyen un cuerpo con esta nanotecnología, si me construyen se puede manipular la materia a niveles subatómicos.
Entonces, si me construyen un cuerpo indestructible o prácticamente indestructible, si me convierten en un cyborg, me quitan mi memoria, me quitan mi experiencia personal, la trasladan a un ordenador, me construyen un cuerpo indestructible y luego me regresan la conciencia, me meten un disco duro con esa información de mi experiencia de vida, voy a poder vivir durante 1000 años, 500 años, 400, 300, 200 años, sin todos los sufrimientos, sin todas las afecciones, no me va a dar ni una gripa. Si estoy convertido en un cyborg, no me va a dar ni una gripa, no me va a dar diabetes, no me va a dar hipertensión, no se me va a romper un brazo, no se me va a romper una pierna, no me voy a encorvar. Esta es la tendencia de la tecnología. Va a transformar a un ser humano en algo que no sabemos nosotros realmente qué vaya a ser. Hay algunos que consideran a Óscar Pistorius, aquel corredor, ¿se acuerdan ustedes? Que le cortaron las piernas y le pusieron unas de cloruro de tuxteno, creo, y que compitió a un nivel altísimo en las Olimpiadas, pudo competir con unas prótesis en una Olimpiada, algo impensable hace, ¿qué? 30 años, 40 años, era algo impensable, hoy sucedió, ha sucedido en esta época. Entonces, dentro de poco vamos a ver nuevas razas humanas, nuevos seres humanos con otras características, nuevas organizaciones sociales que van a requerir otro tipo de servicios, otro tipo de seguridad, otro tipo de financiamientos. Se va a convertir va a haber una transformación social verdaderamente fuerte. Ahora, no crea usted que se queda nada más ahí. SpaceX es una compañía que está pensando en transformar Marte para convertirnos en una sociedad intergaláctica. No solamente que habitemos en este planeta, sino que podamos habitar en otro planeta. Le decía, si a mí me convierten en un cyborg y me ponen mi misma conciencia, me pueden enviar al espacio y no voy a necesitar respirar oxígeno porque mi sistema de vida va a ser completamente distinto. Todos mis sistemas del organismo, mis sistemas biológicos, ya no van a ser como son originalmente en un nacimiento y en un crecimiento natural, sino que van a estar ya en un crecimiento, en un nacimiento artificial. Vamos hacia el nacimiento de seres artificiales con conciencias desarrolladas anteriormente. Entonces, estas son las perspectivas que nos plantean todas estas cosas, la informática, la biotecnología, todos estos aspectos, la biopolítica, todas estas cuestiones. Habrá usted visto, y ya Hollywood nos va preparando para todo eso. La película Elysium, la película Lucy, todo este tipo de películas nos van preparando para los siguientes pasos de la evolución. Así como en su momento sirvieron para hacer cierto tipo de campañas, por ejemplo, las películas hollywoodenses en la época de la Segunda Guerra Mundial o de posguerra, señalaban a los chinos y a los rusos como los enemigos, ¿no? Al comunismo,
a todos estos personajes los señalaban como los malos de la película, a los alemanes, etcétera, etcétera. Hoy nos están preparando a través de Blade Runner, a través de Elysium, a través de todas estas películas, nos están preparando para lo que se avecina en el futuro. Entonces, mantengámonos al tanto, busquemos tener un poco más de información sobre estos asuntos y reflexionemos sobre estas cosas, que al fin de cuentas son solamente planteamientos de las cosas que pueden suceder y de cosas que están sucediendo. Les decía yo, hay hoy en día muchas ciudades fantasmas, y con esto, bueno, pues vamos despidiéndonos, vamos terminando. Vamos a ver si hay saludos, si hay preguntas, para dar por finalizada nuestra emisión de Enigmas y Paradigmas sin filtro de este día. Bien, pues sí, tenemos aquí algunos saludos. Dice Sujei Alvarado, dice: saludos, profesor Tomás. Saludos, Sujei. Y bueno, todas las personas que estuvieron conectando a través de la transmisión no dejaron mensaje, pero fueron bastantes. Les agradecemos su participación y por supuesto, pues ahí compartan con todos sus contactos para hacer de Frecuencia Alternativa una red social para que todos lo puedan disfrutar y por supuesto accesar este tipo de temas. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues muchas gracias a todos por haberse conectado, por habernos prestado parte de su día, parte de su tiempo, y recordemos que siempre hay que estar tratando de informarse, tratando de participar más activamente en estas cuestiones sociales, ¿no? En estos asuntos que van a afectar. Hoy pensamos nosotros, bueno, pues a mí no me toca, pero evidentemente todos estos aspectos van a tener repercusión en las generaciones futuras, nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que estar preparados, hay que estar listos, hay que pensar en estos asuntos, hay que crear alternativas para mejorar nuestra sociedad y para aquellas cosas que estén afectando, que también las podamos decir, que también las podamos evidenciar, que también podamos hacer como sucedió, por ejemplo, en los sismos estos, podamos hacer sentir a la sociedad civil en la cuestión de ayudar a los demás, de ayudarnos entre nosotros y de ir conservando estas cosas que nos definen como humanos, ¿no? Que nos siguen definiendo como humanos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Vamos a despedirnos de esta emisión de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI sin filtro. Nos vemos la próxima semana. Saludos, muchas gracias. Hasta la próxima.